Bienvenidos. ¿Están listos para otra historia del viejo oeste? Entonces, ¡vámonos! El sol del desierto de Sonora caía implacable sobre el pequeño rancho de adobe que Valentina Morales había construido con sus propias manos junto a su difunto esposo. El viento arrastraba nubes de polvo rojizo que se colaban por las grietas de las ventanas, recordándole constantemente la sequía que había azotado la región durante los últimos 3 años. Sus manos temblorosas sostenían la carta que había llegado esa mañana con el último viajero que pasó por su tierra. Tenía exactamente 1 semana para pagar la deuda contraída con el banco de Tucson, o perdería todo lo que le quedaba en este mundo. A sus 28 años, Valentina ya había conocido más dolor del que cualquier mujer debería soportar. Había perdido a su querido Miguel en un accidente con los caballos salvajes hace 2 años, y desde entonces había luchado sola para mantener el pequeño rancho que habían soñado juntos. Sus ojos color miel, que una vez brillaron con la alegría de ser amada, ahora reflejaban la desesperación de una mujer que había agotado todas sus opciones. El silencio del atardecer se rompía únicamente por el lamento del viento entre los cactus y el lejano aullido de los coyotes. Valentina se sentó en el escalón de su humilde hogar, observando el horizonte donde las montañas se teñían de púrpura bajo los últimos rayos de sol. Sus vecinos más cercanos estaban a 2 días de camino, y durante semanas no había visto a ningún alma viviente. La soledad se había convertido en su compañera más fiel, una presencia que la acompañaba cada mañana al despertar y cada noche al acostarse. Sus ahorros se habían agotado durante el invierno pasado, cuando una tormenta destruyó parte del corral y tuvo que repararlo sola. Los pocos animales que le quedaban apenas daban lecho suficiente para su sustento, y sus cultivos habían fracasado por 3ª temporada consecutiva. La desesperación la había llevado a considerar opciones que jamás pensó que estaría dispuesta a contemplar: vender el rancho por una fracción de su valor o aceptar la propuesta de matrimonio del viejo don Aurelio, un hombre rico pero cruel que la había estado presionando desde la muerte de Miguel. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo despejado del desierto, Valentina se preguntaba si esta sería su última noche en el hogar que tanto amaba. Sus recuerdos viajaron a los días felices junto a Miguel, cuando plantaron juntos el pequeño huerto detrás de la casa, cuando construyeron el pozo que ahora era su única fuente de agua dulce, cuando soñaban con llenar esas habitaciones vacías con las risas de sus futuros hijos. Una lágrima rodó por su mejilla curtida por el sol mientras susurraba una oración al viento. Virgencita de Guadalupe, si existe alguna manera de salvar este lugar, dame una señal. No tengo a dónde ir y este rancho es todo lo que me queda de mi Miguel. Como si el cielo hubiera escuchado sus palabras, un ruido extraño la sacó de sus pensamientos. Era un sonido que no pertenecía a la sinfonía nocturna del desierto, el gemido ahogado de dolor humano mezclado con el reliño nervioso de un caballo herido. Valentina se puso de pie bruscamente, su corazón latiendo con fuerza. En esta región desolada, cualquier visitante nocturno podía significar tanto salvación como peligro mortal. Tomó el viejo rifle de Miguel del interior de la casa y se acercó cautelosamente hacia el origen del sonido, que parecía provenir del área cerca del pozo. Bajo la pálida luz de la luna, distinguió una figura oscura tendida junto a un caballo pinto que cojeaba visiblemente. Al acercarse más, pudo ver que se trataba de un hombre alto y fuerte, vestido con ropas de cuero que ella reconoció inmediatamente. Era un apache. Su cabello negro como la obsidiana estaba trenzado con plumas y pequeñas cuentas, y su piel bronceada brillaba con sudor a pesar del frío nocturno del desierto. El miedo la paralizó por un momento. Durante toda su vida había escuchado historias terribles sobre los apaches, guerreros feroces que no conocían la piedad, que atacaban los ranchos aislados y secuestraban a las mujeres. Pero mientras observaba al hombre tendido en el suelo, notó algo que la hizo dudar. Una flecha sobresalía de su hombro izquierdo, y una herida profunda en su muslo sangraba abundantemente sobre la tierra seca. No era un atacante,
sino alguien que había sido atacado. El guerrero abrió lentamente los ojos y Valentina se encontró mirando directamente a los ojos más intensos que había visto jamás. Negros como la noche del desierto, pero con una profundidad que hablaba de sabiduría antigua y dolor reciente. A pesar de su estado, no había súplica en esa mirada, solo una resignación orgullosa que la conmovió profundamente. «Agua», murmuró en español entrecortado. Y luego añadió algo en su lengua nativa que ella no pudo entender. Valentina bajó el rifle. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia la casa y regresó con un jarro de agua fresca del pozo y algunos trapos limpios. Se arrodilló junto al extraño, ignorando la voz en su cabeza que le gritaba sobre los peligros de ayudar a un apache. «Tranquilo», le dijo suavemente mientras elevaba su cabeza para que pudiera beber. «No te haré daño». El guerrero bebió con avidez y luego la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y gratitud. Era evidente que no esperaba bondad de una mujer mexicana, así como ella nunca esperó sentir compasión por un apache. Mientras examinaba sus heridas bajo la luz de la linterna que había traído, Valentina se dio cuenta de que este hombre moriría si no recibía cuidados inmediatos. La flecha había atravesado músculo pero no hueso, y la herida de la pierna, aunque profunda, no había dañado ninguna arteria principal. Había aprendido sobre medicina básica de las mujeres mayores del pueblo y sabía que podía salvarlo si actuaba rápido. Pero también sabía que estaba tomando una decisión que podría cambiar su vida para siempre. «¿Cómo te llamas?», le preguntó mientras comenzaba a limpiar la herida de su pierna. «Corazón de águila», respondió con voz ronca, usando al español con dificultad. «Mi pueblo me busca». «¿Quién te hizo esto?» «Soldados mexicanos. Atacaron nuestro campamento, sin razón». Sus ojos se cerraron por un momento de dolor. «Maté a 3 antes de escapar». Valentina sintió un escalofrío. Si los soldados lo encontraban aquí, ella también estaría en peligro mortal. Pero mientras miraba el rostro de este guerrero, marcado por líneas de sufrimiento que hablaban de pérdidas similares a las suyas, no pudo encontrar en su corazón la frialdad necesaria para abandonarlo a su suerte. «Tengo que quitar esta flecha», le dijo, mostrándole el cuchillo afilado que había traído. «Va a doler mucho». Corazón de águila asintió gravemente. «Siempre duele vivir». Esas palabras resonaron en el alma de Valentina con una verdad que la sorprendió. Mientras trabajaba cuidadosamente para extraer la flecha, el guerrero no emitió ni un solo sonido de dolor, aunque sus músculos se tensaban y el sudor brotaba de su frente. Su resistencia le impresionó, pero más aún la tristeza profunda que vio en sus ojos cuando la flecha finalmente salió. «¿Por qué me ayudas?», le preguntó mientras ella vendaba su hombro con tiras de tela limpia. Valentina se detuvo, considerando la pregunta. «Porque también estoy sola», respondió finalmente. «Y porque nadie merece morir solo en el desierto». Corazón de águila la estudió con una intensidad que la hizo sonrojar. «¿Tu esposo, dónde está?» «Murió hace 2 años, accidente con caballos salvajes». «Lo siento», dijo con una sinceridad que la conmovió. «Yo también. Perdí familia, esposa, hijo pequeño, soldados». En ese momento, bajo las estrellas del desierto de Sonora, 2 almas heridas se reconocieron mutuamente. La barrera cultural que debería haberlos separado se desvaneció ante la universalidad del dolor y la pérdida. Valentina terminó de curar sus heridas y lo ayudó a caminar hasta la casa, donde improvisó una cama en el pequeño cuarto de almacén. «Mañana estarás mejor», le dijo mientras le acercaba más agua y un poco de caldo caliente que había preparado, «y podrás seguir tu camino». Pero Corazón de águila la tomó suavemente de la muñeca antes de que se alejara. «Mañana mis hermanos vendrán por mí, cuando vean que una mujer mexicana me salvó». Sus ojos se encontraron con los de ella. «No sé qué harán». Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había salvado la vida de este hombre, impulsada por la compasión, pero no había considerado las consecuencias de sus acciones.
Al amanecer, podría encontrarse rodeada por guerreros apaches que no entenderían su gesto de misericordia. Esa noche, mientras Corazón de Águila descansaba en el cuarto contiguo, Valentina no pudo dormir. Se quedó sentada junto a la ventana mirando hacia el horizonte oscuro y preguntándose si había cometido el error más grande de su vida o si el destino finalmente le había enviado la respuesta a sus oraciones de una manera que jamás habría imaginado. Los primeros rayos del sol del desierto se filtraban por las contraventanas cuando Valentina despertó del ligero sueño que finalmente había conseguido. Su primer pensamiento fue para el herido que descansaba en el cuarto contiguo, y se dirigió silenciosamente hacia allí para verificar su estado. Corazón de Águila estaba despierto, sentado con la espalda apoyada contra la pared de adobe. Sus ojos, más claros ahora que la fiebre había bajado durante la noche, la siguieron cuando entró al cuarto. A pesar de sus heridas, emanaba una fuerza y dignidad que la impresionaron. «¿Cómo te sientes?», le preguntó mientras se acercaba para examinar los vendajes. «Mejor. Tu medicina es buena». La miró directamente a los ojos. «Valentina». Ella se sobresaltó. «¿Cómo sabes mi nombre?». «Anoche. Hablabas en sueños. Decías: Miguel, dame Valentina». Su voz era suave pero observadora. «Valentina, es tu nombre, ¿verdad?». Ella asintió, sintiéndose extrañamente vulnerable por haber sido escuchada en su momento más íntimo. «Sí, Valentina Morales. Nombre hermoso, como tú». El comentario la hizo sonrojar y se concentró en cambiar sus vendajes para evitar su mirada penetrante. Mientras trabajaba, notó que las heridas estaban sanando mejor de lo esperado y que la inflamación había disminuido considerablemente. «Tengo que preguntarte algo», dijo mientras aplicaba una nueva cataplasma en su hombro. «Cuando lleguen tus hermanos, mis hermanos guerreros me respetan». La interrumpió. «Si les explico que me salvaste la vida, entenderán, pero…». Hizo una pausa significativa. «Algunos de ellos han perdido mucho a manos de los mexicanos. El dolor los hace… imprudentes». Valentina sintió un nudo en el estómago. «¿Qué me recomiendas que haga?». «Permanece a mi lado cuando lleguen. Deja que hable primero y…». La miró con una intensidad que la hizo temblar. «Confía en mí». Antes de que pudiera responder, el sonido de cascos de caballos resonó en la distancia. Ambos se quedaron inmóviles, escuchando. El sonido se acercaba rápidamente y pronto se distinguieron las voces de varios hombres gritando en lengua apache. «Ya llegaron», murmuró Corazón de Águila, intentando ponerse de pie. «No, quédate acostado. Si te ven débil, tal vez…». «No». Su voz era firme. «Un guerrero apache no recibe a sus hermanos desde la cama. Ayúdame». Valentina lo ayudó a levantarse y juntos caminaron lentamente hacia la puerta principal de la casa. A través de la ventana, pudo ver a 5 guerreros apaches montados en sus caballos pintados de guerra, con rostros marcados por franjas de pintura roja y negra. Sus lanzas brillaban bajo el sol matutino y sus ojos escaneaban la propiedad con la vigilancia de depredadores experimentados. El líder del grupo, un hombre mayor con cicatrices rituales en el pecho y brazos musculosos decorados con brazaletes de plata, desmontó y caminó hacia la casa. Sus ojos se fijaron en Valentina con una expresión que mezclaba curiosidad y desconfianza. Corazón de Águila salió de la casa con paso firme, ocultando cuidadosamente cualquier signo de debilidad. Habló con sus hermanos en su lengua nativa, gesticulando ocasionalmente hacia Valentina. Ella no entendía las palabras, pero el tono era serio y respetuoso. El líder del grupo respondió con voz áspera, señalando hacia ella con evidente desaprobación. Los otros guerreros permanecían montados, pero sus manos descansaban peligrosamente cerca de sus armas. La conversación entre los guerreros se extendió por varios minutos tensos, durante los cuales Valentina sintió como si su vida pendiera de un hilo. Finalmente, Corazón de Águila se dirigió a ella en español. «Este es Viento Rojo.
jefe de nuestro grupo de guerra. ¿Quieres saber por qué una mujer mexicana salvó a un apache? Valentina respiró profundamente y se dirigió directamente a Viento Rojo, quien la miraba con ojos como pedernal afilado. Porque estaba herido y sangrando, dijo con voz clara pero respetuosa. En mi corazón, un hombre herido es solamente eso, un hombre que necesita ayuda. Viento Rojo tradujo sus palabras a los otros guerreros y se produjo un murmullo de conversación. Uno de los guerreros más jóvenes, con pintura de guerra fresca en sus mejillas, habló con tono agresivo, señalando hacia Valentina y luego hacia las montañas. Cuervo Nocturno dice que no se puede confiar en los mexicanos, tradujo Corazón de Águila. Dice que posiblemente me ayudaste para ganar la confianza de nuestro pueblo y luego traicionarnos ante los soldados. Dile a Cuervo Nocturno, respondió Valentina con una valentía que la sorprendió, que si quisiera traicionar a su hermano, no lo habría curado durante toda la noche, lo habría dejado morir y luego habría llevado su cuerpo a los soldados para reclamar una recompensa. Corazón de Águila tradujo sus palabras y por primera vez vio que algunos de los guerreros intercambiaban miradas de consideración. Viento Rojo se acercó más a ella, estudiando su rostro con la intensidad de alguien acostumbrado a leer las intenciones humanas. ¿Por qué vives sola en este lugar abandonado?, le preguntó en un español trabajoso pero comprensible. Mi esposo murió hace 2 años. Este rancho es todo lo que tengo. Decidió ser completamente honesta. Estoy a punto de perderlo porque no puedo pagar las deudas al banco. Viento Rojo asintió lentamente. Entiendo la pérdida. Yo también perdí esposa e hijos en un ataque de soldados mexicanos. Sus ojos se suavizaron ligeramente. Corazón de Águila dice que cuidaste sus heridas como si fuera tu hermano. Así es. ¿Y no tienes miedo de nosotros? Valentina miró a cada uno de los guerreros antes de responder. Tengo miedo, admitió. Pero también entiendo el dolor. Su hermano ha sufrido como yo he sufrido. El sufrimiento no conoce de razas o colores de piel. Viento Rojo habló largamente con los otros guerreros. La discusión se volvió más animada, con gestos hacia Valentina y otros hacia las montañas distantes. Finalmente, el líder se acercó a ella nuevamente. Hemos decidido, anunció solemnemente. Tu bondad hacia nuestro hermano ha creado una deuda que debe ser pagada, pero también ha creado una complicación. ¿Qué tipo de complicación? Corazón de Águila se adelantó, con una expresión más seria que antes. Según nuestras leyes, cuando alguien salva la vida de un guerrero apache, esa persona queda bajo la protección de toda la tribu. Pero tú eres mexicana, y vivir bajo nuestra protección significaría dejar tu vida anterior y unirte a nuestro pueblo. Valentina sintió que el mundo giraba alrededor de ella. ¿Y si me niego? Entonces nos iremos, pero no podremos protegerte cuando los soldados vengan buscando a Corazón de Águila. Y vendrán, dijo Viento Rojo con certeza. Sus rastros llevan hasta aquí. Los guerreros se retiraron para darle tiempo a Valentina para considerar su decisión, pero permanecieron cerca de la casa, claramente esperando una respuesta. Corazón de Águila se quedó con ella, sentándose cuidadosamente en el escalón de la casa mientras ella caminaba de un lado a otro, luchando con la decisión más difícil de su vida. No tienes mucho tiempo, le dijo suavemente. Los soldados encontrarán este lugar antes del anochecer. ¿Y qué pasaría si voy con ustedes? ¿Qué tipo de vida tendría en su tribu? Corazón de Águila fue silencioso por un largo momento. Sería difícil al principio. Algunas mujeres te verían con desconfianza. Tendrías que aprender nuestras costumbres, nuestra lengua, pero... La miró directamente. También encontrarías algo que has perdido aquí. ¿Qué? Familia, propósito y... Su voz se volvió más suave. ¿Tal vez amor? Valentina se detuvo bruscamente. ¿Qué quieres decir? Desde que despertaste anoche para ayudarme, no he podido quitarte de mis pensamientos, admitió. Tu bondad, tu valentía... No he sentido nada así desde que perdí a mi esposa hace 3 años.
Corazón de águila, sé que es pronto para hablar de estas cosas. Sé que somos de mundos diferentes, pero también sé que cuando te miro, veo a alguien que entiende el dolor, pero que no ha perdido la capacidad de amar. Valentina sintió que su corazón se aceleraba. Durante los últimos 2 años había creído que nunca volvería a sentir nada por otro hombre. Su amor por Miguel había sido tan profundo que pensó que había agotado su capacidad de amar. Pero este guerrero apache, con su dignidad silenciosa y su dolor compartido, había despertado algo en ella que pensaba que había muerto. «Si voy con ustedes», dijo lentamente, «¿qué significaría eso para ti y para mí? Significaría que tendrías tiempo para conocerme verdaderamente, y yo para conocerte a ti, sin las presiones de este mundo que nos dice que debemos ser enemigos». Antes de que pudiera responder, Viento Rojo se acercó nuevamente. «Valentina, necesitamos tu decisión. Mis exploradores han visto polvo en el horizonte. Los soldados se acercan». Valentina miró hacia su pequeña casa, hacia el pozo que había cavado con Miguel, hacia el huerto donde habían plantado sus sueños juntos. Luego miró a Corazón de Águila, que la observaba con una expresión que mezclaba entereza y respeto por cualquier decisión que tomara. «Si me voy», dijo finalmente, «¿hay alguna posibilidad de regresar algún día? Cuando las cosas se calmen, cuando los soldados dejen de buscar, tal vez en algunos años». Valentina cerró los ojos y sintió el viento del desierto acariciar su rostro. En ese viento creyó escuchar la voz de Miguel, susurrándole que era tiempo de vivir nuevamente, de buscar la felicidad que merecía. «Iré con ustedes», anunció, y sintió como si hubiera saltado de un acantilado hacia un futuro completamente desconocido. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad. Valentina empacó rápidamente unas pocas pertenencias esenciales: la fotografía de su boda con Miguel, algunas joyas de su madre, ropa de abrigo y los pocos ahorros que le quedaban. Viento Rojo la apuraba constantemente, mirando hacia el horizonte donde una pequeña nube de polvo se acercaba lentamente. Corazón de Águila, a pesar de sus heridas, la ayudó a ensillar su yegua y asegurar sus pertenencias. Sus movimientos eran cuidadosos pero eficientes, y ella notó que ya se movía con menos dolor que la noche anterior. «¿Estás segura de esto?», le preguntó mientras ajustaba las riendas de su caballo. «No», admitió ella honestamente, «pero estoy segura de que quedarme significaría la muerte, tuya y mía. Y estoy segura de que…», vaciló, «de que quiero conocerte mejor». Una sonrisa pequeña, pero genuina, apareció en el rostro del guerrero. «Entonces, será una aventura para ambos». Cuervo Nocturno, que había sido el más reticente a aceptarla, se acercó a caballo y le extendió una manta apache tejida con patrones geométricos en rojo y negro. «Para el viaje», dijo simplemente en español entrecortado. «El desierto es frío en la noche». Valentina tomó la manta, reconociendo el gesto como una aceptación tentativa. «Gracias, Cuervo Nocturno». Cuando finalmente montaron y comenzaron a alejarse del rancho, Valentina se volvió una última vez para mirar su hogar. El sol matutino iluminaba las paredes de adobe que habían protegido sus sueños y su dolor durante tantos años. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no se arrepintió de su decisión. Cabalgaron en silencio durante la primera hora dirigiéndose hacia las montañas rocosas que se alzaban como fortalezas naturales en el horizonte. Corazón de Águila cabalgaba cerca de ella, ocasionalmente señalando formaciones rocosas interesantes o explicando en voz baja los nombres apache de las plantas del desierto. «¿Cómo es tu pueblo?», le preguntó cuando finalmente se sintió cómoda para hablar. «Somos nómadas, nos movemos con las estaciones, siguiendo el agua y la caza. En este momento, nuestro campamento está en un valle protegido en las montañas, cerca de manantiales que nunca se secan. ¿Y las mujeres? ¿Cómo me recibirán?». Corazón de Águila consideró la pregunta cuidadosamente. «Mi hermana, Luna Brillante, es sabia y justa. Ella te ayudará a entender nuestras costumbres». Las otras se encogió de hombros. Algunas serán curiosas, otras desconfiadas,
Pero cuando vean tu corazón verdadero como yo lo he visto, te aceptarán. ¿Y tu jefe, el líder de toda la tribu? Toro Sentado es mi tío, un hombre justo pero que ha visto mucha guerra. Él decidirá tu lugar en nuestro pueblo. Mientras cabalgaban hacia las montañas, Valentina sintió una mezcla de terror y emoción que no había experimentado desde que era niña. Estaba dejando atrás todo lo conocido para adentrarse en un mundo completamente extraño. Guiada únicamente por la bondad que había mostrado a un extraño herido y la conexión inexplicable que sentía hacia él. Pero por primera vez en 2 años, se sentía verdaderamente viva. 3 meses habían pasado desde que Valentina llegó al campamento Apache en las montañas de la Sierra Madre. Lo que había comenzado como un escape desesperado se había transformado en algo que jamás había imaginado. Había encontrado una nueva familia, un nuevo propósito y un amor que crecía cada día más fuerte. Luna Brillante, la hermana de Corazón de Águila, había resultado ser exactamente lo que él había prometido, una mujer sabia y compasiva que la había tomado bajo su protección como si fuera su propia hermana. Bajo su tutela, Valentina había aprendido a hablar apache con fluidez, a preparar remedios tradicionales con plantas del desierto y a tejer las hermosas mantas que eran el orgullo de las mujeres de la tribu. Pero más importante aún, había aprendido a amar nuevamente. Corazón de Águila se había recuperado completamente de sus heridas, y durante las largas tardes del verano habían pasado horas caminando por los senderos de montaña, compartiendo historias de sus vidas pasadas y soñando con el futuro. Sus conversaciones fluían como los arroyos de montaña, naturales, refrescantes y llenas de vida. «Hay algo que debo decirte», le dijo Corazón de Águila una tarde mientras observaban la puesta de sol desde un promontorio rocoso que dominaba todo el valle. Su voz tenía un tono serio que la hizo volverse hacia él con atención. «¿Qué pasa?» «He estado esperando el momento adecuado para contarte esto, porque no quería influir en tus sentimientos hacia mí». Respiró profundamente. «Mi nombre verdadero, mi nombre de nacimiento no es Corazón de Águila». Valentina sintió una punzada de confusión. «Entonces, ¿cuál es?» «Eduardo Vázquez». El mundo de Valentina se tambaleó. «¿Eres mexicano?» «Soy hijo de un comerciante mexicano y una mujer apache. Cuando tenía 12 años, los soldados atacaron nuestro pueblo y mataron a mi padre. Mi madre me trajo aquí, a vivir con la tribu de su hermano. He vivido como apache durante 18 años, pero nunca olvidé mis orígenes». Valentina lo miró con ojos que mezclaban sorpresa, comprensión y algo más profundo. «Por eso hablas español también. Por eso entendiste mi dolor desde el primer momento». «Exactamente. Y por eso sé que nuestro amor no es imposible como pensábamos. Compartimos más de lo que creíamos». «¿Por qué me lo dices ahora?» Corazón de Águila tomó sus manos entre las suyas. «Porque quiero pedirte que te cases conmigo, pero quería que supieras toda la verdad antes de que tomes esa decisión». La propuesta de matrimonio de Corazón de Águila fue celebrada por toda la tribu con una gran fiesta que duró 3 días. Toro Sentado, el jefe de la tribu, había dado su bendición después de observar durante meses cómo Valentina se había integrado naturalmente a la vida de su pueblo. «Tienes el corazón de un apache», le había dicho durante la ceremonia de compromiso. «Mi sobrino ha elegido bien». Pero la mayor sorpresa llegó una semana antes de la boda, cuando Viento Rojo regresó de una misión de exploración con noticias extraordinarias. «Valentina», le dijo con una sonrisa que transformaba completamente su rostro severo, «tengo un regalo de bodas para ti». «¿Qué tipo de regalo?» Los soldados que perseguían a Corazón de Águila han sido arrestados por sus propios comandantes. Resultó que habían estado atacando campamentos pacíficos sin autorización, robando y vendiendo caballos apache para beneficio personal. Valentina sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué significa eso? Significa que pueden regresar a tu rancho si lo desean. El gobierno mexicano, tratando de reparar las relaciones con nuestro pueblo, ha declarado que tu tierra está bajo protección especial. Pero, añadió Corazón de Águila tomando su mano,
también significa que tenemos una decisión que tomar juntos. Después de mucha reflexión y largas conversaciones bajo las estrellas del desierto, Valentina y Corazón de Águila tomaron una decisión que sorprendió a ambas comunidades. Dividirían su tiempo entre el rancho y la tribu Apache. El día de su boda, celebrada según las tradiciones Apache en una ceremonia hermosa bajo el cielo abierto del desierto, Valentina sintió que todas las piezas de su vida finalmente encajaban en su lugar. Vestía un hermoso vestido de piel de ciervo decorado con cuentas y plumas, creado especialmente para ella por las mujeres de la tribu. Cuando te encontré esa noche, sangrando junto a mi pozo, le susurró a su nuevo esposo durante la celebración, pensé que tal vez estaba salvando la vida de un extraño. Nunca imaginé que estaba salvando mi propia alma. Y yo, respondió él, acercándola hacia sí, descubrí que a veces cuando perdemos todo lo que conocemos, el universo nos prepara para recibir algo aún mejor. 6 meses después, cuando Valentina y Corazón de Águila regresaron a su rancho renovado, lo encontraron transformado. Las mujeres Apache habían venido durante las semanas anteriores a plantar un nuevo huerto, reparar los corrales y decorar la casa con hermosas alfombras y cerámicas tradicionales. El lugar que una vez había representado soledad y pérdida, ahora rebosaba de vida. Y cuando, en la primavera siguiente, Valentina colocó las manos sobre su vientre y sintió los primeros movimientos de la nueva vida que crecía dentro de ella, supo con certeza que su acto de bondad hacia un extraño herido había sido el comienzo de la bendición más grande de su vida. En las tardes, cuando ella y Corazón de Águila se sentaban en el mismo escalón donde una vez había llorado por su futuro perdido, ahora planificaban juntos los sueños que construirían para su hijo. Un niño que crecería conociendo tanto la sabiduría del desierto Apache como las tradiciones de sus ancestros mexicanos. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó una tarde mientras observaban a los caballos pastar en los campos verdes que las lluvias de primavera habían traído. ¿De qué?, respondió ella, acurrucándose contra su hombro. De haber salvado a un apache herido. Valentina sonrió, colocando su mano sobre la de él que descansaba protectoramente sobre su vientre. Nunca, porque ese apache herido me salvó a mí también. Y bajo el cielo infinito del desierto de Sonora, donde las estrellas brillaban como promesas de felicidad eterna, 2 corazones heridos habían encontrado en el amor la sanación que el tiempo por sí solo nunca habría podido dar. Porque a veces, los extraños más inesperados se convierten en las bendiciones más grandes de nuestras vidas.